Estimados alumnos, buenas tardes. Bueno, como les decía, iba a dar una tercera clase sobre normalización que comienza a continuación. Yo soy el ingeniero Horacio Caballero y, como les decía anteriormente, el señor Codd, cuando inventa el modelo relacional, inventa una serie de reglas sencillas para convertir un modelo de datos a un modelo eh, más simple, más refinado, donde se eliminan todas las redundancias, excepto las redundancias de clave primaria a foránea. ¿Qué es lo que hace Codd con el problema de las redundancias que a todos preocupaba? Ustedes ya saben, si hay redundancia puede haber inconsistencia. Bueno, para evitar las redundancias, ningún método había resultado muy eficaz. En cambio, lo que hace Codd es ir por el medio. Es como que negocia con la redundancia. Entonces, inventa un proceso por el cual las únicas redundancias que quedan después de la normalización son aquellas que van de clave primaria a foránea. O sea que logra dos objetivos. Elimina las redundancias innecesarias y se queda con aquellas redundancias que permiten navegar a través de los datos. Eso es una gran ventaja porque hasta ese entonces los modelos relacionaban los datos por enlaces físicos, que eran complicados de mantener y muy relacionados con el medio de soporte de los datos. Al hacer este sistema, lo independiza del medio físico y se transforma en un modelo lógico, soportado por el mismo contenido de los datos. Y sabemos que las reglas de normalización, basadas en la idea de dependencia funcional, está implicado en el sentido de los datos, en la propia semántica de los datos, el significado. Bien, el ejercicio que mostré en el segundo video era un ejercicio simple con pocos campos, siguiendo estrictamente las reglas de normalización. Sin embargo, cuando los sistemas son grandes, esto se hace más complicado y, digamos, paralelamente, en el tiempo, apareció otro autor, el doctor Chen, que que publicó un artículo llamado Los modelos de entidad-relación, un modelo semántico. ¿Por qué? Un modelo basado en el significado de la palabra. ¿Qué tenía de importante este diagrama? Tenía de importante que el diagrama se basaba en el significado mismo de los datos, en eso se parece a la dependencia funcional, y podía, a partir de la prosa de la descripción del sistema, o sea, lo que nos cuentan los usuarios, descubrir los modelos de datos y llevarlos a un diagrama. Ese diagrama servía de intermedio entre el usuario y el diseñador de la base de datos. Estableció un vínculo y una facilidad de comunicación. Bueno, lo que pudo verse también es que ese diagrama compuesto de entidades y relaciones era fácil de convertir a un sistema de tablas relacionales. Siguiendo algunas sencillas reglas que vamos a ver, se podía convertir a un modelo relacional. Y después revisarlo con la regla de normalización. Esta receta resultó muy buena y es la que se aplica en la mayoría de los casos para elaborar un modelo de datos. Por eso es que lo vamos a ver a continuación con un ejemplo muy sencillo, muy corto, para que sea breve y bueno. Ahora les paso a compartir la pantalla. Compartir. Bien. Ocultar. Bueno. Bueno, empecemos directamente por el ejemplo.
Esta es una descripción en prosa del sistema que está bastante simplificada a los fines de este ejercicio, dado que los párrafos han sido resumidos, quedando prácticamente las reglas que ustedes tienen que tener en cuenta. Vamos a agrandarlo un poquito más, así pueden leer bien el ejercicio. Se trata de una empresa que se dedica al alquiler de automóviles. Primera regla, un determinado cliente puede tener en un momento dado varias reservas. Una reserva la realiza un único cliente, pero puede involucrar a varios coches. O sea, que en una reserva no puedo tener varios clientes, sino uno solo, pero este puede pedir varios coches. Es importante registrar la fecha de comienzo y de la reserva y la determinación. Todo coche tiene siempre asignado un determinado garage que no puede cambiar. Cada reserva se realiza en una determinada agencia. En la base de datos pueden existir clientes que aún no hayan hecho ninguna reserva. Todas las entidades tienen una clave alfanumérica que las identifica unívocamente. Bien. Como dice el dicho, el elefante se come de abocados y pasamos a analizar párrafo por párrafo. Extractamos los supuestos semánticos a partir de cada oración. Dice, un determinado cliente puede tener en un momento dado varias reservas. Tengo dos sustantivos. ¿Ah? Esto es lo genial del sistema. ¿Ah? Yo tengo en los sustantivos las entidades. Las detecto fácilmente. Y en los verbos tengo las relaciones. Los campos son un poquito más complicados, porque pueden ser un adjetivo o por ahí un predicado que describe a una entidad. Bien, acá de movida vemos cliente y reservas. Dos sustantivos, dos entidades. ¿Cuál es la relación? Un cliente puede hacer varias reservas. Cada reserva tiene un único cliente, lo dice acá en el segundo párrafo. Una reserva la realiza un único cliente, pero puede involucrar a varios coches. Es la relación inversa a la anterior. Es una reserva, solo es de un cliente. Una nueva entidad, coches, y una reserva puede tener varios coches. Una nueva relación. Después dice, es importante registrar la fecha de comienzo de la reserva y la determinación. Acá podemos advertir que estamos hablando de campos, ¿no? Porque estamos hablando de características de la reserva. Y nos dice, la entidad reserva tiene un atributo fecha de comienzo y otro llamado fecha de terminación. Sigamos. Todo coche tiene siempre asignado un determinado garage que no puede cambiar. O sea que hay una nueva entidad, garage, y cada coche tiene un único garage. Por otra parte, como no se aclara, suponemos que un garage puede tener varios coches, que sería lo más lógico, o lo más habitual. Como no lo dice, lo suponemos. ¿No? Siempre suponemos lo más amplio. Cada reserva se realiza en una determinada agencia. Otra entidad, agencia. Y una agencia, una reserva solamente puede ser una agencia. No puedo tener varias agencias en una sola reserva. Eso no quita que, mejor todavía, que una agencia tenga varias reservas, que haga varias reservas. Si no, ¿para qué la voy despidiendo? Esa agencia no me sirve de nada, ¿no? O sea, que me consiga varias reservas. En la base de datos pueden existir clientes que no hayan hecho ninguna reserva. ¿Eso qué significa? Que la entidad cliente y reserva se relacionan de 0 a varios. O sea, que puedo dar de alta a un cliente aunque aún no haya hecho ninguna reserva. Por último, aclara, todas las entidades tienen una clave alfanumérica que las identifica unívocamente. ¿Eso qué quiere decir? Que cada entidad que descubramos va a tener una PK. Una clave primaria.
Si contamos, van a ver que tenemos 1 cliente, 2 reserva, 3 coche, 4 garage, 5 agencias, 5 entidades y sus relaciones. Eso es lo que vamos a ver en el diagrama que vamos a obtener como diagrama entidad-relación. Achicamos un poquito. Bien. Ahí tienen. Una entidad cliente, una entidad reserva, una entidad coche, una entidad agencia, una entidad garage. Cada uno con su ID, DNI, patente, ID. Los campos que están obligatoriamente en el texto, inicio y fin. Y le agregué apellido y nombre para que tú tenga algo. Igual el nombre de la agencia, el nombre del garage. ¿No? Para que tenga algún campo más. En la realidad, por supuesto, hay muchos campos. Esto es para que no parezca tan resumido. Bien, tengo mi modelo de entidad-relación. Bueno, ahora tengo que convertirlo a relacional siguiendo un conjunto de reglas. Hay reglas para las relaciones unarias, binarias y n-arias. ¿Qué significa eso? Bien, definimos como grado de una relación en el DER a la cantidad de entidades que intervienen. O sea, alrededor de este rombo hay 2 entidades. Por lo tanto, la relación es binaria. Acá hay 2, binaria, 2, binaria, 2, binaria. Acá no hay ningún caso de unaria o de n-aria, que serían ternaria, cuaternaria. Igualmente les voy a anunciar las reglas porque las tienen que aplicar en los otros casos que le toquen. Bien. Entidades. Estas son las reglas básicas de conversión. Todas las entidades del DER se transforman en tablas. Fácil, directo. Todos los atributos que tienen las entidades se transforman en campos de la tabla. Listo, no hay nada que discutir. El identificador de la entidad pasa a ser la clave primaria de la tabla. Luego tenemos las interrelaciones. Bueno, voy a explicarlo acá, aunque no tenga un caso para mostrarles, pero sí les puedo contar. Interrelaciones unarias. Tengo 2 casos. Interrelación unaria quiere decir que es una entidad que se relaciona consigo misma. Puede ser 1 a 1 o 1 a n. Si es 1 a 1 es un campo más, seguro. Si es 1 a n, quiere decir que una tabla se relaciona con varios elementos de sí misma. En ese caso, tenemos 2 soluciones. Perdón, una sola solución. Que es que yo creo un campo, otro campo nuevo en la tabla para establecer la relación y que sería un valor de la clave primaria. Más fácil con un ejemplo. Tengo la tabla empleado y tengo la relación. Un empleado es jefe de varios empleados. Un empleado tiene un solo jefe. Bien. Acá es fácil. Yo agrego un campo de la tabla empleado donde tengo clave de empleado, clave primaria. Y un campo más como clave foránea que se llama ID del jefe. Ese ID del jefe va a ser clave foránea de ID de empleado. ¿Por qué? Porque el jefe también es un empleado. Entonces, a cada empleado va a tener el ID del jefe que tiene. Simple. La cosa cambia cuando la relación es unaria, es N a N. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, tengo un jefe, puede tener varios empleados. Pero un empleado puede tener varios jefes. Como ven, eso no lo puedo meter en la misma tabla porque tendría un campo repetitivo, o sea, un campo lleno con 3 jefes, por ejemplo. ¿Cuál es la solución? Abrir una tabla nueva. Esa tabla nueva está relacionada con la tabla empleados y tiene un campo llamado ID de empleado y otro campo llamado ID del jefe. Pero ambos campos serían foráneas
del ID de empleado de la tabla original. Y ahí podría tener todas las relaciones. Jefe 1, empleado 2, jefe 1, empleado 3, jefe 1, empleado 4, empleado 2, jefe 2, empleado 2, jefe 3. Tienen todas las combinaciones de empleados que se puede hacer en relación varios contra varios. Bien. Saltamos a las relaciones n áreas, que son de más de 2, están al final. Volvemos a las reglas básicas que dice que cada entidad se transforma en una tabla, pero la relación, el rombito, entre las 2, 3, 4, pero entre las 3, 4, 5, 6, las que sean tablas, se convierte en tabla, sí o sí. Y tiene como clave foránea los identificadores de todas las tablas que participan. Les doy un ejemplo. Tengo que guardar la nota de los alumnos, ¿no? Bueno, la nota va a ser una relación entre varias tablas. Una tabla alumnos, una tabla docente, una tabla tipo de parcial y una tabla materias. Bueno, entonces se crea una tabla intermedia que tiene el ID de docente, de alumno, de materia, de tipo de examen y un campo más que va a ser la nota. Bien, ahora vamos a las binarias, que son las que nos preocupan para este caso. Una relación binaria 1 a 1 es entre dos tablas y tengo por cada tabla un elemento de esa tabla se corresponde con un solo elemento de la otra tabla y viceversa. Por ejemplo, tengo la relación factura-remito. La regla en esta empresa es que por cada factura se emite un remito. Bien. En este caso, estoy hablando del mismo hecho, de la venta. Quizás lo más elegante sería unificar ambas entidades en una sola tabla, donde pongo todos los campos de la factura y agrego un campo nuevo que aporta, los campos nuevos que aportan el remito, que podría ser fecha de entrega, lugar de entrega y cantidad no, porque es la misma. Fecha de entrega y lugar de entrega. Con lo cual tendría las dos entidades en una sola tabla. Bien. Pero si la relación fuera, por ejemplo, empleado-cónyuge, 1 a 1, por ley, acá no se admite la bigamia, ni la poligamia. Bien, empleado-cónyuge. Ambas son entidades fuertes que tienen existencia propia, por lo tanto no las puedo unificar en una sola, y cada una va a tener sus datos. Bien, entonces lo más conveniente en este caso es crear una tabla por cada entidad, como corresponde, y tomar como clave primaria la de empleado y llevarla como clave foránea a cónyuge. Y alguno me puede decir, ¿al revés no es lo mismo? No, no es lo mismo, porque empleado es la entidad que le importa a mi sistema. El cónyuge está un poquito afuera, entonces la más importante es la que provee la clave primaria como foránea a la otra entidad. Bien. Luego viene una interrelación binaria muy popular que es la 1 a n. O sea, una tabla tiene un elemento de una tabla, tiene varios elementos que le corresponden en la otra tabla. 1 a n. Por ejemplo, sigamos con las facturas. La regla en esta empresa ahora es que una factura se puede entregar en varias entregas. Por lo tanto, puedo tener varios remitos. Bien, en este caso, tengo que tener una entidad facturas y una entidad remitos. Y la clave primaria, ¿quién la provee? La entidad facturas a la entidad remitos. Siempre. Es más, la regla es simple y siempre se da lo mismo. De 1 a n, la clave primaria viaja como foránea
hacia el varios. De 1 a varios. Por último, si la relación es n a n, acá pongamos que la empresa se complicó más y bueno, ahora puedo entregar varias facturas con un remito o una factura en varios remitos, con lo cual la relación es n a n. Bueno, cuando la relación es varios contra varios, siempre la relación se transforma en tabla. O sea que voy a tener una tabla intermedia con el ID de factura y el ID de remito. Y los datos de ese remito. Que en este caso sería fecha de entrega, lugar de entrega y cantidad entregada. Porque voy entregando de aparte es el pedido, la compra. ¿Entienden? Bueno. Fíjense en el caso, tenemos 1 a n, 1 a n, 1 a n, n a n. Primera regla, todas las entidades se transforman en tablas. Una tabla, 5 tablas. Y las relaciones varios contra varios se transforman en tablas. Acá tengo una sexta tabla. Los campos pasan a ser, los atributos pasan a ser campos de la tabla. Veamos el ejemplo terminado. Un cliente tiene de 0 a n reservas. Un coche tiene de 1 a n reservas. Perdón, una reserva tiene de 1 a n coches. Un coche está en 1 a n reservas. Por lo tanto, acá tengo la tabla intermedia que tiene la patente y el ID de reserva. La agencia puede tener varias reservas, por lo tanto, viaja el ID de agencia a reserva, del 1 al varios. El ID de garage también viaja del 1 al varios y el DNI viaja del 1 al varios, ¿no? Y van como foránea reservas. Un detalle de este diagrama que está hecho con DB Designer es que el 1 es la punta de la flecha y el varios es la cola. Este otro problema generalizado de los diagramas de relación que cada autor ha hecho sus propios símbolos. ¿Ah? Pero una vez que se acostumbren, ustedes van a ver un diagrama y de inmediato se van a dar cuenta del significado de los símbolos. Acá, por ejemplo, si yo veo que el cliente tiene un ID primario que es DNI y acá está como ID foráneo, está en otra tabla, seguramente el signo varios va a ir del lado de reserva y el 1 del lado del cliente. Siempre del lado del vario va la clave foránea. Acá lo mismo, ID de reserva y foránea, patente foránea, ambas en coche reserva. Bueno, espero que esto le haya sido útil para desarrollar los otros casos. Y recuerden, cualquier duda que tenga, lo vemos en los encuentros presenciales. Muchas gracias.